Buenas tardes, mi nombre es Brittany Peralta, pertenezco al Instituto Superior Universitario Sucre en la carrera de Contabilidad, cuarto semestre, paralelo A vespertina. En este video yo les voy a hablar sobre la teoría de los juegos. La teoría de juegos es una rama de la economía que ayuda a entender los procesos de toma de decisiones de cada agente económico. Es decir, las decisiones en las que para que un individuo tenga éxito, tiene que tener en cuenta las decisiones tomadas por el resto de los agentes que intervienen en la situación. La teoría de juegos como estudio matemático no se ha utilizado exclusivamente en la economía, sino en la gestión estratégica, psicológica o incluso biológica. Los investigadores en la teoría de juegos analizan el comportamiento de los individuos en juegos de tipo estratégico. Este tipo de juegos representan una situación en la que dos o más participantes se enfrentan a una elección. Cada uno de ellos puede ganar o perder en función de la que los demás escojan. Por lo tanto, el resultado final del juego está definido conjuntamente por las estrategias elegidas por todos sus participantes. Es decir, el resultado de la decisión de cada participante depende de las acciones del resto. Dentro de la teoría económica moderna, la teoría de los juegos ha cobrado una importancia mayúscula en la misma que puede emplearse a su vez para el análisis de los fenómenos políticos y constitucionales. La teoría de los juegos es un tipo de análisis matemático que está orientado a predecir cuál será el resultado cierto o el resultado más probable de una disputa entre dos individuos. Un estudio de teoría de juegos en economía definirá un juego como una abstracción de una situación económica particular. Se podrán una o más soluciones y el autor tratará de demostrar qué estrategias corresponden al equilibrio en el juego presentado. Los casos de teoría de juegos se suelen representar gráficamente utilizando matrices o árboles de decisión para comprender y tener mejor a los razonamientos de los participantes. Ahora vamos a hablar sobre un ejemplo de teoría de juegos que se llama el dilema de prisionero. El problema clásico de teoría de juegos es el dilema del prisionero, que estudia los incentivos que tienen dos sospechosos de un robo para delatar a su compañero o guardar silencio. El dilema se expone de la siguiente forma. Dos ladrones que se encuentran en dos celdas separadas pueden confesar o no un robo que han cometido juntos. Si el primero delata a su cómplice y este no, el cómplice será condenado a una pena de 10 años y el primero será liberado. Si el primero calla y el cómplice delata, el primero recibirá esa pena y será el cómplice quien saldrá libre. Si ambos confiesan, ambos serán condenados a 5 años. Si ambos niegan el robo, solo podrán ser condenados durante 1 año por un cargo menor. Cada prisionero persigue su propio interés y como no sabe lo que hará el otro, la estrategia más segura será para él delatar a su compañero, pues es la forma de asegurarse una condena menor. De esta forma, cada prisionero decide traicionar a su compañero, siendo condenados cada uno a 5 años.
Aquí vemos que se alcanza una situación de equilibrio, que es el 50-50, en la que cada uno minimiza su posible pérdida, aunque la solución conjunta sea peor que si ambos cooperaban, pues no confesando solo recibirían un año de condena. En la economía, en particular, la teoría de juego se utiliza para analizar el problema de duopolios, oligopolios o subastas, entre otros, en los que las decisiones de cada agente afectan al conjunto de participantes. Así, el dilema del prisionero representa también el dilema de los oligopolistas. En un oligopolio, las empresas pueden optar por alcanzar de acuerdo para fijar precios, lo que se conoce como colusión, de forma que todos se beneficien, o bien violar el acuerdo pensando únicamente en su propio interés para tratar de maximizar sus propios beneficios. El objetivo de estudiar la teoría de juegos es tener herramientas para realizar predicciones sobre cuál es el resultado esperado, dada una situación estratégica entre dos o más agentes. Las empresas no solo recurren a la teoría de juegos para fijar precios, sino también para determinar en qué momento lanzar un nuevo producto, decidir su nivel de producción o anticipar decisiones de la competencia. La teoría de juegos ofrece una forma de modelar las decisiones de las empresas como estrategias óptimas en un juego sencillo. Esto permite que las economistas estudien las presiones del mercado y las estrategias óptimas. Utilizando esta estructura, podemos analizar las opciones que consideran los jugadores y por qué tienen incentivos para elegir una opción correcta. Inicialmente, la misma era aplicada para analizar fenómenos económicos para luego ser empleados en conceptos de economía política y sobre todo en la regularización de fenómenos económicos a través del uso del derecho. Incluso su aplicación es posible a los fenómenos políticos, en particular para determinar la eficiencia de los diversos sistemas de gobierno. Ahora vamos a hablar sobre el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash se utiliza para analizar la interacción estratégica entre dos o más jugadores. Se basa en la idea de que cada jugador elige las estrategias que más maximiza su pago esperado, dada la estrategia elegida por los demás jugadores. Se define como una combinación de estrategias en la que ningún jugador. John Nash ganó el Premio Nobel de Economía en 1994 por sus contribuciones a la teoría de juegos. Fue el primero en describir formalmente este concepto en su trabajo. En él, Nash afirma que el concepto de equilibrio de Nash es el concepto central de la teoría de juegos. El equilibrio de Nash se aplica a una amplia variedad de juegos, desde juegos simples como el dilema del prisionero hasta juegos más complejos como los juegos dinámicos. En la teoría de juegos, el análisis del equilibrio de Nash se utiliza para encontrar las estrategias óptimas de los jugadores en diferentes tipos de juegos y predecir cómo evolucionará una interacción estratégica. Ahora vamos a hablar sobre los supuestos del modelo. Sabiendo que la teoría de los juegos es una representación abstracta de la realidad y que el comportamiento de los individuos impacta de una u otra manera al estado de otros actores, resulta importante al evaluar a la misma tomar en cuenta los supuestos, ya que representan exactamente lo que
sucede en la vida real a través de un modelo es una tarea casi imposible. En este sentido, la teoría de juegos parte de las siguientes suposiciones. Cada jugador tiene una disposición o más opciones bien especificadas llamadas jugadas. Cada posible combinación de jugadas disponibles para los jugadores los guía a un estado final bien definido: ganar, perder o retirarse, que da por concluido el juego. Una retribución específica para cada jugador está asociada con cada situación final. Cada jugador tiene perfecto conocimiento del juego y de su oponente, lo cual significa que el jugador sabe de manera detallada las reglas del juego, así como también las preferencias y creencias de los jugadores, las retribuciones del resto de los jugadores y lo que cada jugador puede o no hacer. Todos los jugadores son racionales, lo cual implica que cada jugador, disponiendo de dos opciones, seleccionará la que represente el mayor beneficio o utilidad. De manera que la teoría de juegos en general da el comportamiento racional para situaciones cuales dos o más jugadores tienen una disposición, un número finito de cursos de acciones, las cuales los conducen a un resultado bien definido con ganancias y pérdidas expresadas en términos de retribuciones numéricas asociadas con cada combinación de cursos de acción y para cada jugador, y donde los jugadores tienen perfecto conocimiento de las reglas del juego y son racionales en el sentido que cada jugador optimiza sus ganancias individuales. Hoy en día las empresas deben gestionarse en un mundo de desconcertantes complejidades donde cualquier factor puede determinar el éxito o fracaso de una empresa, y cualquier cambio que se produzca en estos factores tiende a afectar a muchos otros. Por lo tanto, en este ambiente esencialmente turbulento y globalizado, se requiere que los gerentes tengan la habilidad para pensar estratégicamente, lo cual le permitirá observar a la organización y su entorno desde una perspectiva holística. Es así como la teoría de los juegos, que ocupa del estudio de los modelos de conflicto y cooperación entre los decisores racionales, se presenta como una estructura que puede usarse para aumentar o mejorar el pensamiento estratégico dentro de las organizaciones, ayudando a identificar los entornos y cómo uno puede actuar al respecto. Es decir, brinda un panorama más complejo que cada situación de negocios al permitir observar aspectos de otra manera podrían haber sido ignorados, y en los cuales pudieran encontrarse algunas de las más grandes oportunidades para las estrategias de negocio de una determinada empresa. Dentro del contexto analizado de la teoría de los juegos y su papel preponderante, donde en la toma de decisiones de las empresas es evidente, tal como lo señala, que esta teoría, estrechamente relacionada con el pensamiento estratégico, se ha ido convirtiendo en una forma de razonamiento económico dominante en el campo de las estrategias empresariales, pues provee un método para identificar las estrategias óptimas que le permitirá a las empresas responder mejor a las oportunidades que plantean los tiempos actuales y adaptarse a los cambios futuros del entorno. De manera conclusiva, se puede afirmar entonces que
A la luz de los recientes desarrollos experimentados de la teoría de juegos, como estudio formal de toma de decisiones, es innegable que las mismas ha proporcionado una manera de sintetizar la forma como son llevadas a cabo las estrategias por parte de los individuos en conflicto. Resaltar, en primer lugar, hay que resaltar que la teoría de los juegos sirve de herramienta temática de apoyo para la toma de decisiones empresariales en las cuales las partes se enfrentan a una situación de conflicto de interés. En segundo lugar, al introducir que se entiende como juego y estrategia, se permite explicar el concepto de decisión estratégica óptima que hemos visto en otra que maximiza la rentabilidad de las empresas que intervienen en la toma de decisiones en el ámbito empresarial. Sin embargo, dado el carácter particular de cada agente económico, la teoría de los juegos posee grandes debilidades, pues la misma organiza de manera mecanista la forma estratégica de pensar de cada uno de los entes involucrados en la negociación. De manera análoga, los individuos que interactúan en las negociaciones o situaciones conflictivas casi nunca poseen una visión clara de cuáles son las herramientas con las cuales cuentan la otra parte. Situación esta que añade un componente de incertidumbre, el cual resulta muy difícil cuantificar. Con esto concluyo mi trabajo sobre la teoría de los juegos que viene explicada en este video. Muchas gracias.